Mari Mari Pupeña y Pulamien, Pupichequeché, hoy día nos encontramos con la Lamien Ana María. ¿Ya? Pero ahora te voy a contar, sí, un poco de la historia del tema indígena, ¿ya? Mira, primeramente te comento que en el año 1989 se realizó el Pacto de Nueva Imperial, que fue un pacto entre los dirigentes indígenas a nivel nacional con el que era candidato a presidente Patricio Elwin. Y esto se realizó porque José Elwin, que era su hijo, era amigo con algunos mapuches. Entonces ahí se hizo un pacto político. Si él salía presidente, él se comprometió a llevar, em, a ver, ¿cómo te puedo decir? Llevó un informe, no, era la creación de la ley indígena, pero los pueblos indígenas se habían juntado para que pudieran tener su propia ley y tener beneficios también para ellos. Y como Elwin salió, entonces el año 90 él tuvo que llevar ese proyecto de ley al Congreso. Esta ley es la única ley en Chile que fue trabajada por las bases, o sea, por los pueblos originarios. Acá en la región en realidad no se participó porque estaba recién empezando todo lo que era el movimiento indígena en esos años. Te estoy hablando del año 1989. Entonces, después de eso, en el año 92, yo comencé a participar en el movimiento indígena en la región de Aysén. En esa época, las personas nos reuníamos ahí en el Bloc 5 de Población Las Nieves, pero esa era la asociación, porque todavía no existía la ley indígena. Entonces, la asociación se creó y la gran mayoría de la gente tampoco era indígena, porque la mayoría estaba por el interés de un hogar que había en Temuco. Así comenzó, después del 93 que fue promulgada la ley el 5 de octubre de 1993. Después de eso se formó lo que es la Asociación Indígena Raquidontún. Y ahí fui presidenta por 2 periodos de la Raquidontún. Entre los logros que en esa época, bajo mi gestión como presidenta de la Raquidontún, se consiguieron 2 terrenos, uno en Maximiliano Casa, que hoy día está ocupado por un grupo de mujeres campesinas, y en la esquina de Lautaro con Alfonso Serrano, donde está hoy día la asociación Raquidontún. Fueron periodos difíciles, pero porque no teníamos nada y la gente solamente llegaba en marzo a reuniones cuando se postulaba las becas, que tampoco teníamos en principio, sino que conseguíamos un par de becas a la 10ª región, y después con el tiempo logramos que llegaran becas a la región también. En la época también que años después se contactó conmigo una doctora, Valderrama, para decirme que existía el tema de la salud intercultural. Así que ahí empezamos a trabajar el tema también de salud intercultural, y hasta el día de hoy también existe ese programa de salud intercultural. Después, con los años, se han ido logrando muchas cosas, los subsidios de tierra, que también ha sido una lucha para traerlos a la región. Y te podría nombrar también hoy día los subsidios de emprendimientos, que antes tampoco existían. Y se fueron trabajando y se hicieron pactos políticos. También uno de los pactos políticos que realicé cuando era presidenta fue con el senador Saldívar para que llegara al PIDIA Coyhaique, que es el programa que existe hasta el día de hoy, la CONADI, y el objetivo era que trabajaran personas indígenas para los indígenas. Después de los años, ¿qué te puedo decir? Que las cosas han cambiado, nada ha sido fácil, ha sido luchas dentro del movimiento. Hoy día se logró hace años atrás también el tema de educación intercultural bilingüe que se trabajara, y yo creo que eso ha sido uno de los mejores logros porque se logró que fuera gente de las organizaciones, gente que realmente se reconocía y participaba, no como el programa PIDI, que ahora cualquiera entra en el programa, no necesariamente personas indígenas, igual que en el tema de salud intercultural, que tampoco no ha avanzado mucho. Y con respecto al tema de cómo yo me siento siempre, he dicho en todo lugar, que yo soy indígena a las 24 horas, no necesito tener este un, un cartel ni nada de eso, sí que porque nosotros somos hijos de indígenas y debemos sentirnos orgullosos por eso.
También nuestros padres, en el caso mío, mis padres siempre participaron. Mi madre fue una dirigente. Con respecto a lo que tú me preguntabas, con respecto a las dos Lamián que fallecieron, frente a esa situación, yo creo que hay que dejar que se investigue porque uno nunca debe opinar antes de que se haga una buena investigación y se vea qué es lo que sucedió realmente, qué es lo que pasó. Y siempre tenemos que estar nosotros para avanzar, nosotros tenemos que ser también moderados en nuestras actitudes. Si bien es cierto, tenemos que tener sabiduría, ser inteligentes para trabajar dentro del movimiento y tratar de no ser egoísta, que es una de las cosas que cuesta mucho dentro, pero eso no solamente en el tema indígena, sino en los seres humanos en sí, porque trabajar para los demás no es fácil y además trabajar y que no te reconozcan también, pero bueno, yo nunca trabajé para que me reconozcan, sino que trabajé porque quería que mi pueblo, mi gente tuviera una situación mejor, que vivieran dignamente. Eso es lo que te puedo aportar, Alex, y no sé si algo más necesitas, porque la verdad es que había tratado de grabar y no funcionó. Un abrazo, te quiero mucho, cuídate.